Bueno chicos, el último caso de las funciones trigonométricas son la función tangente y su inversa, la arcotangente. Recuerdo muy rápidamente la circunferencia goniométrica, cómo se definía la tangente. Recordad primero que para un cierto ángulo, el seno se definía como la proyección del radio definido por el ángulo en vertical sobre el eje vertical medido desde el origen de coordenadas, de tal manera que si es para arriba el seno es positivo y si es para abajo sería negativo, y el coseno se hace de manera análoga, pero tomando la proyección en horizontal, de tal manera que si estamos desde el origen hacia la derecha el coseno es positivo y si la proyección cae en el lado izquierdo del origen sería negativo. Bueno, la tangente, como ya sabéis, se puede definir como seno partido por coseno, pero en la circunferencia goniométrica, ¿cómo se hacía? Bueno, pues es tan sencillo como tomar el radio definido por el ángulo y proyectarlo fuera de la circunferencia goniométrica hasta que corte con una recta imaginaria que sea vertical y toque la circunferencia goniométrica en el extremo derecho. Si tuviéramos aquí una recta vertical, pues el punto de corte entre esa recta y la proyección del radio para un ángulo definido nos da la altura con respecto al origen que se toma en este extremo de la tangente, de tal manera que si la tangente se define desde este punto hacia arriba nos queda positiva, si nos quedara la tangente definida desde este punto hacia abajo sería negativa. Como curiosidad, pero más que nada recordatorio, ejemplos concretos de la tangente son la tangente de cero, que evidentemente es un caso trivial, puesto que corta en el mismo punto desde donde parte, por tanto la tangente es nula para x igual a 0. Para x igual a pi estamos en el mismo caso, porque siempre se proyecta hacia la derecha, tangente sería 0. Para la tangente de 90 tenemos un pequeño problema, y es que no está definido, ¿verdad? Porque si la tangente la tomamos para el ángulo 90, el ángulo 90 estaría completamente abierto, entonces si proyectamos hacia arriba ese radio definido por el ángulo de 90 grados, al final esa recta no se va a cruzar nunca con la recta vertical definida desde el lado derecho de la circunferencia goniométrica. Son dos rectas paralelas, ¿vale? Por tanto, no se van a tocar nunca, de tal manera que no existe la tangente de 90, no está definida. Si tomáramos la tangente de 270 grados, o menos pi medios, que es lo mismo, o más 3 pi medios, que es lo mismo, pasa el mismo problema, y es que la recta hacia abajo se prolonga y se queda de manera paralela a la recta donde se define la tangente, por tanto no la llega a tocar nunca y tampoco está definida. Si nos acercamos mucho al ángulo de 90 grados, pero nos quedamos un poquito cortos, la tangente se va a quedar muy, muy grande. De tal manera que cuando nos aproximamos a los 90 grados o a pi medios por valores ligeramente más pequeños por su izquierda, nos vamos a ir a valores de la tangente muy, muy grandes, idealmente hacia más infinito. Mientras que si tomamos valores un poquito más grandes que 90 grados, digamos por ejemplo 90,01 grados, por ejemplo, entonces tendríamos que hacer la proyección del radio hacia abajo, cortaríamos con la recta de la tangente por abajo y nos quedaría negativa, pero muy, muy negativa, de tal manera que si estamos por el lado derecho o un poquito más arriba de pi medios o 90 grados, entonces la tangente va a tomar valores muy pequeños, se va a ir a menos infinito. Mientras por el lado izquierdo se va a más infinito, por el lado derecho se va a menos infinito, ¿vale? Y ese mismo comportamiento se va a repetir no solamente para pi medios, sino para todos aquellos casos que sean análogos. Es decir, menos pi medios, perdón, aquí se me ha olvidado el menos pi medios, 3 pi medios, menos 3 pi medios, etc. Sería pi medios más kpi, ¿verdad? Donde k es un número entero. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que para la tangente vamos a tener lo que se llaman asíntotas verticales, ya lo hemos visto en temas anteriores. Como la tangente no se define ni en pi medio ni en todos aquellos múltiplos de pi sumados a pi medio o restados, entonces todos aquellos múltiplos de esa solución van a ser asíntotas verticales. Tenemos asíntotas verticales en pi medio, 3 pi medio, menos 3 pi medio, etc. hacia los dos lados, ¿de acuerdo? Todos esos son asíntotas verticales. Tenemos que tener en cuenta que por el lado izquierdo nos vamos siempre a más infinito y por el lado derecho nos vamos siempre a menos infinito, ¿de acuerdo? Pues teniendo eso en cuenta y también teniendo en cuenta algunos
algunos puntos que nos pueden servir también de referencia, que pueden ser buenos ejemplos, como por ejemplo la tangente de 0, 0, es decir, pasa por aquí, o la tangente de pi, o la tangente de 2pi, o menos pi, etcétera, que siempre van a ser 0. Todos estos casos son siempre 0. O también casos como la tangente de 45 grados o tangente de pi cuartos, que es lo mismo. Siempre va a ser la tangente de 45 grados, como sabéis, es seno de 45 entre coseno de 45. Y como el seno y el coseno de ese ángulo son iguales, raíz de 2 partido por 2, pues un número entre sí mismo es siempre 1, salvo que esos números sean 0 y 0, ¿vale? O más infinito, más infinito. Ya hablaremos sobre esos casos más adelante. Son indeterminaciones que sabremos más adelante cómo se resuelven, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos encontremos un número concreto que no sea infinito ni sea 0 entre sí mismo, siempre 1. Por tanto, la tangente de pi cuartos, que estaría aproximadamente por aquí, pues va a tener como valor 1. Si esto fuera 1, si esto de aquí fuera menos 1, entonces en pi cuartos 1 vamos a tener un punto y en menos pi cuarto menos 1 vamos a tener otro, porque para menos 45 grados o menos pi cuartos tenemos exactamente la misma situación que para el mismo ángulo en positivo, solo que en este caso el seno es negativo, pero el coseno mantiene el signo. Por tanto, ahora tenemos menos entre más, menos. Por tanto, la imagen en este caso, en el lado izquierdo, nos va a salir negativa, mientras que en el derecho nos sale positiva. Teniendo en cuenta que aquí nos aproximamos hacia más infinito y aquí nos aproximamos hacia menos infinito, porque como hemos dicho antes, por el lado izquierdo nos vamos a más infinito y por el derecho a menos infinito, pues entonces lo que vamos a tener en este caso será una función que se define aproximadamente de esta manera. Perdón, que se representa gráficamente de esta manera. Y este comportamiento, como se va a repetir en cada una de las vueltas que demos a la circunferencia goniométrica, independientemente de la vuelta en la que estemos, se va a mantener la misma forma para la representación gráfica de la función. Por tanto, esta función, así como lo era la función seno y coseno, también va a ser periódica. Su forma se va a repetir. Por aquí seguiría así. Aquí tendríamos otro múltiplo de menos pi medios hacia la izquierda. Sería menos 5 pi medios, si no me equivoco. Y por el lado derecho, pues igual, ¿verdad? Bueno, esta colita de aquí la voy a quitar, no porque esté mal, sino porque luego aquí vamos a hacer otra representación gráfica y no quiero que se pisen y os confunda, ¿de acuerdo? Pero el comportamiento, como veis, se repite. Tenemos una función periódica. Bueno, pues como hemos hecho antes, y lo que queremos ahora es hallar la inversa de la función tangente, pues tenemos que despejar x en función de la imagen. Si partimos de la ecuación igual a tangente de x, esto es cierto si y solo si x es igual al ángulo o arco cuya tangente vale y, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces nosotros cogemos y definimos la función inversa como y igual al arco tangente de x. De igual manera, antes teníamos que tomar intervalos donde la función fuera inyectiva, porque en general en todo su dominio de definición las funciones seno y coseno no eran inyectivas, solo eran a tramos. Bueno, un detalle más antes de eso. Como vemos aquí, el dominio de definición para la tangente no es todo R. Hay ciertos valores para los cuales la función no está definida. Véase pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, menos 3 pi medio, 5 pi medio, menos 5 pi medio, etc. Mientras que la imagen ahora ya no va a estar restringida entre menos 1 y 1, sino que va a todo R. La imagen sí es todo R, pero el dominio solamente está definido en todos aquellos valores que no sean múltiplos
de pi medios más kpi. O sea, que no se puedan escribir de la forma pi medios más kpi, donde k es un número entero. Lo escribo por aquí. Por ejemplo, el dominio de la función f, siendo f la función tangente de x, sería igual a todo r menos el conjunto de valores de x para los cuales tenemos que x es igual a pi medios más kpi para k entero. ¿De acuerdo? Mientras que la imagen sí que sería todo r. Bueno, ya hemos obtenido la función inversa analíticamente. Para hacerlo gráficamente podemos utilizar los mismos argumentos que hemos hecho antes. Representaríamos en un cierto intervalo donde la función tangente es inyectiva esa función, la función tangente, y teniendo en cuenta que en ese intervalo es inyectiva, pues podremos voltear esa función alrededor de la recta y igual a x, o, dicho de otra manera, hallar su imagen especular a través de la recta y igual a x para hallar la función inversa en ese intervalo concreto. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues primero tenemos que definir un intervalo donde la función tangente sea inyectiva. Y en este caso es un poquito más fácil de ver, porque la función de hecho es continua en los intervalos donde son inyectivas. Lo más fácil sería coger esos intervalos. Digamos que en este ejemplo lo más sencillo sería tomar el intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Por qué? Pues porque aquí la función es estrictamente creciente y además continua. ¿Es el único intervalo donde podemos encontrar función inversa? No. Por ejemplo, podríamos tomar el intervalo pues, de 0 cerrado a pi medios, unión pi medios hasta pi abierto. Es decir, en el cómputo general se nos quedaría de 0 cerrado a pi abierto. El pi lo dejo abierto porque tendríamos una función que se comporta exactamente igual que aquí, que en 0. Por tanto, estaríamos introduciendo valores que están fuera de lo que es el ciclo de repetición. ¿Vale? Si tomáramos el intervalo de 0 a pi sería absolutamente válido, pero tenemos una función que está partida en 2. ¿Da problemas eso? Bueno, en realidad no tiene por qué darnos problemas. Podemos seguir trabajando con ella sin ninguna dificultad añadida, solamente que tendremos que tener un poquito más de cuidado a la hora de representarla gráficamente. Pero bueno, en este caso vamos a tomar el intervalo menos pi medios, porque además de ser inyectiva, la función es continua y es más fácil de representar gráficamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si nos vamos a ese intervalo, representamos este intervalo aquí en esta gráfica. Tenemos en cuenta que aquí está menos pi medio y aquí pi medio. Define asíntotas verticales que ya las he representado. Y pasamos por el origen de coordenadas. Entonces haría una cosa tal que así. Si os fijáis, en esta zona central, la función tangente se parece un montón, en esta zona muy central, se parece un montón a la recta y igual a x. Si os interesa este tema, escribidme y os explico un poquito más en detalle por qué. Pero la mayoría de los argumentos por los cuales podemos demostrar esto se verán temas posteriores, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que aquí podemos asumir que el comportamiento de la tangente es muy parecido al de la recta y igual a x, en un intervalo muy pequeñito. Y lo mismo pasa para la función seno, ¿vale? Bueno, como pasa por el punto 0, 0, en menos pi medios por el lado derecho se va a menos infinito y en pi medio por la izquierda se va a más infinito, pues copiamos y pegamos esta función gráfica. Además sabemos que para pi cuartos aproximadamente pasaba por el punto 1 y para menos pi cuartos pasaba por menos 1, ¿vale? No me ha quedado muy respetuoso con la escala que estábamos asumiendo, pero bueno, es solamente como guía, ¿vale? ¿Cómo obtenemos entonces la función inversa de la función tangente que hemos definido ahora mismo? Bueno, pues muy sencillo. Volteamos a través de la recta y igual a x o reflejamos sobre ella, como lo prefiráis. ¿Cómo lo hacemos de manera un poquito más cuidadosa? Pues teniendo en cuenta un detalle. Y es que los puntos van a cambiar sus ordenadas por sus abscisas en todos aquellos puntos donde esté definida la función y igual a tangente de x. De tal manera que si antes pasaba por el punto 0, 0, la inversa también va a pasar por 0, 0.
Si teníamos una asíntota vertical en pi medios, ahora esa asíntota vertical, fijaos en que al voltearla sobre esta recta de aquí, esta asíntota vertical, se va a convertir en una asíntota horizontal en pi medios. Y de la misma manera, la asíntota vertical que pasa por menos pi medios, al voltearla sobre la recta y igual a x, se me va a convertir en otra asíntota, pero en este caso horizontal, que pasa por menos pi medios, ¿de acuerdo? Menos pi medios, sí, está puesto. Entonces, tenemos que las asíntotas verticales se nos han convertido en asíntotas horizontales. Una aquí en pi medios y otra aquí en menos pi medios. Esta de aquí viene de esta y esta de aquí viene de esta. De tal manera que si antes por valores un poquito más pequeños de pi medio nos acercábamos a más infinito, aquí va a pasar lo mismo. Por valores un poquito más pequeños de pi medio nos vamos a acercar a más infinito. Va a venir por aquí. Y por valores un poquito más grandes que menos pi medios, nos vamos a acercar a menos infinito. Es decir, por valores un poquito más grandes de menos pi medios, nos vamos a acercar a menos infinito. Va a venir por aquí, ahora la recta. Del mismo modo va a pasar por el punto 0, 0, y si antes pasaba por el pi cuartos 1, ahora va a pasar por el 1, pi cuartos está por aquí aproximadamente. Y si antes pasaba por menos pi cuartos menos 1, ahora va a pasar por menos 1 menos pi cuartos. Entonces va a pasar aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues teniendo un poco de atención. Bueno, fijaos en un detalle. Si la función tangente en un principio pasaba alrededor del origen con una forma muy parecida a la de la recta igual a x, al reflejarlo sobre la recta igual a x, se nos tiene que quedar una forma también muy parecida en esa región cercana al origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Otra cosa es cómo me haya salido el dibujo, eso es más discutible. Pero fijaos que mientras la función tangente hace una cosa así, la función arcotangente va a hacer la misma forma, pero en horizontal y de manera invertida. En vez de así, lo va a hacer así. Repito, esta es la arcotangente, ¿de acuerdo? Igual a arcotangente de x. De igual manera, como esta función tangente es periódica, se repite indefinidamente hacia derecha e izquierda, esta función arcotangente, con la misma forma sinusoidal, pero no repetitiva, hacia derecha e izquierda, se va a repetir hacia arriba y hacia abajo. Tal forma que esta función arcotangente se podría encontrar periódicamente infinitas veces hacia arriba y también hacia abajo. De tal manera que la función tangente que se encuentre 50 repeticiones hacia su derecha se va a encontrar su recíproco 50 repeticiones, 50 patrones hacia arriba e inversamente hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Perdón, análogamente hacia la izquierda y hacia abajo.